Hola, hola. Estamos en la serie Todos somos líderes espirituales porque así lo ha decidido y porque así lo decidió nuestro Dios. Y la pregunta de hoy, como siempre, buenísima. ¿Por qué las jerarquías denominacionales son más fruto de las doctrinas cristianas que de la esencia de Cristo? Y la pregunta está buenísima porque va a apuntarnos a comenzar a diferenciar entre que una cosa son las doctrinas cristianas, es decir, las doctrinas, las ideas y las creencias que se formularon, que se crearon en función de lo que las diferentes religiones han creído como lo que es Dios, lo que es Jesús, lo que es Cristo. Y otra cosa es la esencia de Cristo en, en sí misma. Y eso es lo que nosotros encontramos en nuestras diferentes religiones, unas jerarquías, ¿no? en los puestos, en los mandos, en las formas de servir, en los diferentes dones, ministerios, servicios y demás. Lo que encontramos es que todos esos dones se jerarquizaron, ¿no? Entonces hay unos que se presentan como más, otros como por debajo, como inferiores. Y eso es lo que vemos en las diferentes religiones, en la suya y en la mía, en todas las religiones que se han construido sobre la figura de Jesús, sobre la figura de Cristo, encontramos esas jerarquías. Pero la pregunta de hoy nos va a comenzar a llevar a esa reflexión de comenzar a distinguir entre que una cosa son las doctrinas que están alrededor de la figura de Cristo y otra cosa es la esencia de Cristo. Buenísimo. Mire, en esencia, independiente si usted lee mucho ese libro sagrado de las religiones occidentales, conocido como las Santas Escrituras o Biblia, independiente si usted lo lee mucho o lo lee poco, por pura inercia, por ese Dios que habita en uno mismo, por esa misma semejanza que Dios ha puesto en nosotros al crearnos, uno en esencia sabe que Cristo es amor, que Cristo es buena noticia, es paciencia, es gozo, es bondad, es perdón. Cristo es fe, es generosidad, es vida, es dominio propio, es camino. Cristo es el camino. Cristo es la templanza, Cristo es verdad, Cristo es fidelidad, es bienaventuranza, es la mansedumbre. Cristo es la luz, por pura esencia lo sabemos, lo podemos decir sin ningún problema. Cristo es la humildad, es la reconciliación, es la perfección, es la justicia. La justicia divina, ¿no? No la justicia humana, que es otro asunto. Por pura inercia nosotros sabemos que esa es la esencia de Dios, la esencia de Jesús, la esencia de Cristo. Y esa esencia es la que tenemos que nosotros comenzar lentamente, de manera muy personal, a ir descubriendo, ir desatando, ir deshilando, ir entendiendo en nuestra vida íntima, es decir, en nuestra vida espiritual, ya que ahora somos un solo espíritu con el Señor. Y esa pregunta es buenísima por eso, porque nos va a poner en cuestión que parece que las doctrinas cristianas van por un lado y en relación con las jerarquías es fácil notarla, con muchas cosas, pero ya que la pregunta de hoy tiene que ver con las jerarquías que encontramos en nuestras diferentes denominaciones, parece que esas jerarquías han sido más fruto, el resultado de las dinámicas de las doctrinas cristianas más que de la esencia de Cristo. Estas jerarquías que encontramos están más en función de las doctrinas que de la esencia. Mire, el primer traspié para que vayamos entendiendo y vayamos dándole solución a esta pregunta, para que usted comience a darle solución a esta pregunta. Hay un contenido, estaba Jesús hablando generalmente con sus conocidos, ¿no? Con aquellos que eran los más cercanos, los que conocemos como discípulos o apóstoles de Jesús. Y está hablando con ellos precisamente sobre eso, ¿no? Porque realmente uno como desde su humanidad uno está pensando en quién es más que el otro, ¿no? Es muy común desde la humanidad, no es desde nuestra espiritualidad, sino desde nuestra humanidad, estamos pensando en quién es más que otro. Incluso hasta en las cosas que tienen que ver con Dios, con el funcionamiento de eso que llamamos dones, ministerios, talentos, servicios y demás. Y estaban ahí los amigos de Cristo, los cercanos, y empiezan a preguntarle, ¿no? Que quién es el mayor, quién va a ser el menor, todos esos asuntos que usted y yo también lo haríamos y le preguntaríamos seguramente a Jesús si lo tuviéramos ahí al frente como lo tuvieron ellos. Y están preguntando quién va a ser el mayor, quién va a ser este y lo otro. Y Jesús los para enseguida y les presenta que es que en
en la esencia de Cristo, el estar en Cristo, eso es totalmente diferente a las jerarquías que nos ponen y de la cual estamos nosotros como amarrados en nuestras diferentes religiones. Y les dice, pero aquí entre ustedes es diferente. Jesús pone enseguida la respuesta, y es que aquí es diferente. Es decir, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Jesús, eso es totalmente diferente a lo que nosotros vemos en nuestras religiones. Eso es la jerarquización de las funciones y demás. Pero entre ustedes será diferente, les dijo Jesús. El que quiera ser líder y el mayor entre ustedes deberá ser sirviente. Es decir, va colocándole un freno a esa supuesta jerarquización de unos más y unos menos. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Es decir, deberá prácticamente dar su vida a los demás. Su tiempo, su espacio. Pues ni aun el Hijo del Hombre, y ahí empieza a hablar de él mismo, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús les para. Eso que nuestras religiones no han parado. Nuestras religiones siguen construyendo jerarquías y jerarquías y jerarquías, y quién es más y quién es menos, y nosotros nos metemos en esas dinámicas. Y al meternos en esas dinámicas, pues replicamos esas jerarquizaciones que en Jesús, en Cristo, en Dios mismo, no existen. Por eso la pregunta nos ayuda a entender que una cosa son las doctrinas cristianas, porque eso es lo de la jerarquía, es más fruto de las doctrinas cristianas que de la esencia de Cristo. Porque en Cristo Él mismo dice, no, aquí no, aquí esto es diferente. En mí, dice Jesús, esto es diferente. Y tremendo. Así que lo que esto nos lleva a considerar es que el primer traspié, y aquí va un punto fuerte, el primer traspié que comete un líder de cualquier denominación religiosa, cualquiera, de la religión más antigua a la religión más nueva, a la suya o la mía, cualquiera. El primer traspié que comete un líder es establecer un lugar o un templo como casa de Dios. Ese es lo primero. Y eso lo hacen todas las religiones, lo primero que hacen es cómo consiguen un espacio para que sea, para instituirlo y para establecerlo como la casa de Dios, olvidando que la casa de Dios ahora somos nosotros, cada uno de nosotros, como Jesús lo ha explicado fácilmente. Por eso es que una cosa es la doctrina cristiana y otra cosa es la esencia de Cristo. Van por caminos diferentes, son distantes realmente. Y el primer efecto de eso, el primer efecto de ese traspié, de establecer como sea, buscar un lugar, un templo, una parroquia, un estadio, un auditorio, un primer piso, un segundo piso, un garaje, lo que sea, una casa, establecer un lugar como templo de Dios, como casa de Dios. Ese es el primer traspié que cometen todos los líderes espirituales de todas las religiones, en este caso, bueno, hasta todas las religiones del mundo, pero en este caso la que nos ocupamos aquí, que son las religiones que se han construido sobre la figura de Jesús. Y el primer efecto de eso, de ese traspiés, es el fraccionamiento del único rebaño que pertenece al único pastor que es Jesús. Porque en Jesús solo hay un rebaño, miles de millones de ovejas, pero un solo rebaño. Y en Jesús solamente hay un pastor, que es Él. Pero en las doctrinas cristianas, en todas las doctrinas de todas las religiones, porque todas las religiones tienen unas doctrinas diferentes, ¿no?, que la distinguen la una de la otra. Porque las doctrinas cristianas son diferentes a la esencia de Jesús. Tremendo, son diferentes a la esencia de Cristo. Totalmente diferente a la esencia del mismo Dios, totalmente diferentes. Y eso nos tiene que mirar para percatarnos y comenzar a mirar con sigilo lo que nosotros mismos estamos enseñando y comprendiendo y aprendiendo y demás. Cuando un líder espiritual, que es lo que hacen todas las religiones, establece un lugar como casa de Dios y bienvenidos a la casa de Dios y aquí es el lugar de Dios y demás, y hay que venir todos los domingos, todos los sábados, o el día que establecen como tal, como el día sagrado, el día santo de Dios y demás, lo que hacen es fraccionar una verdad eterna en Cristo, y es que en Cristo no hay un templo físico, porque ahora somos nosotros, y fraccionan el rebaño que Jesús ha establecido como uno solo. El mundo en su totalidad es un solo rebaño para Jesús, pero las diferentes doctrinas cristianas han dividido los rebaños, y eso es un peligro, y sobre todo que es un peligro que está distante a la esencia del mismo Dios.
Y entonces cada una de las diferentes religiones, con sus diferentes rebaños y cientos de miles de rebaños que hay en cada una de las religiones, entonces establecen una cantidad como de pastores en cada una de ellas, ¿no? O sacerdotes, como se le diga en las diferentes religiones, o líder espiritual o anciano. Y lo que hacen es fraccionar y tergiversar y desvirtuar que solo hay un pastor que es Jesús. Entonces es súper clave porque una cosa es la jerarquización de las funciones sacerdotales antes de Jesús. Usted lo va a encontrar en muchos libros que están antes de Jesús, ahí en el libro sagrado. Y ahí va a encontrar que sí hay unas jerarquías. Pero una cosa es esa jerarquización de las funciones sacerdotales antes de Jesús. Otra cosa son las jerarquías que se establecen después de Jesús. Porque después de Jesús, aunque Jesús deja claro que no hay, las diferentes religiones que se establecen, que se construyen sobre la figura de Jesús, vuelven a crear jerarquías. Tremendo, ¿no? Otra cosa muy diferente, pero muy diferente, es la dinámica del sacerdocio o liderazgo espiritual en Cristo. Totalmente diferente. No tiene nada que ver con las jerarquías antes de Cristo, ni con la jerarquización de las funciones sacerdotales después de Cristo. Totalmente diferente. En Cristo eso es totalmente diferente. No es compatible con lo que nosotros vemos en nuestras diferentes religiones. Nada compatible. Y eso es un peligro, aunque se vea bonito. Porque en Cristo, no en las doctrinas cristianas, no en las religiones cristianas, sea cualquiera, la más antigua, la más nueva, en Cristo, Él no se promueven las jerarquías. Y Él lo dejó muy claro cuando habló con sus discípulos. Tenemos que ir distinguiéndolas definitivamente. En la medida, esa jerarquía, tenemos que ir distinguiendo esas diferencias que no son compatibles con la esencia de Cristo. En la medida que leemos las Escrituras y principalmente en la medida en que vamos conociendo en nosotros el Cristo que habita en nosotros, tenemos que ir distinguiendo esas jerarquías que son más de las doctrinas cristianas que la esencia de Cristo y ir entendiendo que no son coherentes. Y aquí dejamos algo para abrirla después. En la lectura de toda la Escritura o Biblia, nunca vamos a encontrar la totalidad de Cristo, sino una parte de Él. Solamente en un lugar podemos encontrar la plenitud de Cristo. ¿Dónde? Que somos la casa de Dios. Así que, ¿por qué las jerarquías denominacionales son más fruto de las doctrinas cristianas? Porque las doctrinas cristianas, lentamente, cuando se fueron construyendo, todas fueron separándose, son distantes de la esencia de Cristo. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao, y nos vemos en el cielo.